Buenas tardes para todos. Vamos a tener hoy una sesión sobre el narcotráfico en Colombia. Pueden escribir sus comentarios en el chat para mirar la cuestión de las imágenes. Si están viendo en este momento las imágenes y si están teniendo buen audio. Entonces, por favor, me van comentando para iniciar ya. Repito, es muy importante que me digan por el chat si ya se inició la transmisión para yo iniciar acá a pasarles las imágenes y que ustedes puedan ver. Está muy atrasado, pero no importa, vamos a empezar. Vamos a empezar a ver, yo les voy pasando y ustedes, por favor, me dicen si yo estoy acá mirando por el celular del chat, ustedes me van diciendo si están viendo las imágenes, por favor. Bueno, entonces están viendo la imagen en este momento. Yo estoy acá mirando por el celular del chat, ustedes me van diciendo si están viendo las imágenes, por favor. Bueno, listo, yo estoy aquí viendo las imágenes. Vamos a iniciar nuestra pequeña prueba sobre la cuestión del narcotráfico, cómo surgió el narcotráfico en Colombia. Ustedes pueden ver ahí la fotografía, es la primera imagen de la diapositiva. En el extremo izquierdo está Fabio Ochoa Vázquez, uno de los hijos de Clan Ochoa. Está Germán Castro Caicedo, un periodista que ha escrito muchos libros sobre el narcotráfico en Colombia. Está también después de él Carlos Lerrior, que fue del que hablamos en clase, el narcotraficante de origen alemán. Y pues a la derecha está Pablo Escobar Gaviria, que pues en ese tiempo digamos tenía una gran influencia sobre los medios de comunicación y la política en Colombia. Entonces esa es como la primera imagen de la presentación. Luego ustedes van a ver una estampilla
una estampilla en donde aparece la imagen de Colombia y el plan de alianza, la Alianza para el Progreso. Y la Alianza para el Progreso fue un programa que se presentó en Colombia, digamos, nosotros lo vimos en el Frente Nacional, durante los gobiernos, especialmente en el gobierno de Carlos Lleras Restrepo. Entonces, después en ese momento la imagen del presidente Kennedy, que fue el que vino a Colombia, a Bogotá, y bajo ese lema de la Alianza por el Progreso, entonces Estados Unidos envió acá, digamos, a muchas personas que querían, que tenían intereses digamos, en Colombia, para erradicar la cuestión del comunismo y para evitar que se propagara esa ideología, ¿sí? Nosotros vimos en clase que la Alianza para el Progreso era una cuestión muy de la época de la Guerra Fría, en donde Estados Unidos combatía el comunismo frente a, frente a digamos, el expansivo capitalismo que tenía ese país, ¿sí? Si ustedes pueden ver ahí, van a encontrar las estrategias de Estados Unidos frente a la Revolución Cubana, por ejemplo, ¿sí? Entonces, como el comunismo prometía combatir cosa igualar la sociedad, pues Estados Unidos ideó esta estrategia para contrarrestar precisamente pues, el comunismo. Empezar a patrocinar programas digamos, de desarrollo económico, programas de ayuda a los más pobres, construcción de vivienda, etcétera. Y eso finalmente se tradujo en una serie de estrategias que Colombia, pues, en Colombia se intentaban, digamos, de alguna manera implementar desde el alto gobierno. La Alianza por el Progreso, entonces, como ustedes pueden ver en este momento en el mapa sinóptico que está ahí en la imagen, la Alianza para el Progreso empezó en 1960, ¿sí? La diseñó el gobierno de los Estados Unidos bajo la presidencia del señor Kennedy, que ustedes ya lo han visto en clase, que vino a Colombia en 1960, en ese mismo año, y buscaba prevenir la extensión del comunismo. Introdujo en América los cuerpos de paz, los programas de asistencia social para los más pobres, para los más necesitados, programas de créditos y construcción de vivienda. Vamos a ver una imagen en donde yo les mostré a ustedes, los de décimo, les mostré la imagen de, cómo se llama, del barrio Ciudad Kennedy, que fue uno de los, digamos, de los primeros barrios que digamos, tenía el sello de esta alianza, de esta alianza para el progreso, ¿sí? Y finalmente, digamos, el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, ¿sí? Entonces, entonces ahí está como de las grandes, como llama, de los grandes programas que era pues, contra la lucha pues, del comunismo. Bien, aquí ustedes pueden ver en la diapositiva la imagen de los cuerpos de paz, Peace Corps, fueron los que llegaron de Estados Unidos a Colombia. Eran voluntarios, muchachos muy jóvenes, muchachos de 20 a 30 años, venían graduados de sus colegios o estaban estudiando en las universidades de Estados Unidos. ¿Sí? Y digamos la idea del cuerpo de paz, como ya les dije, era que ellos bajaran a América, digamos, a diferentes países de América, a diferentes países del mundo, no solo en Colombia, sino en Asia, en África, etcétera, y ellos, ¿cómo se llama? Y ellos, pues, daban clases gratis, eran unas clases, digamos, de alfabetización, ¿sí? Eran clases de alfabetización, ahí ustedes pueden ver la imagen, ellos iban a diferentes partes del mundo, enseñaban en partes rurales, ¿sí? Pero pues digamos, ese programa, pues digamos, tenía como fondo también frenar el comunismo. Cuando los cuerpos de paz llegaron a Colombia, encontraron con que hay unas actividades de tráfico ilegal de diferentes sustancias como cigarrillo, tabaco, eh,
alcohol, especialmente el whisky, ¿sí? Entonces había unas actividades muy viejas digamos, en donde ustedes pueden ver en este momento la imagen, de contrabando de whisky, de cigarrillos, que eran actividades muy viejas, no era una cosa nueva ni mucho menos, sino eran actividades pues, que llevan siglos en Colombia. Desde la colonia el contrabando era muy floreciente, especialmente en la región de La Guajira, en Marcao. Y había familias como los López Sierra en La Guajira que se dedicaban a eso. Digamos, lo, lo, lo patrocinaban y tenían muy claro pues cómo era la cuestión del negocio. ¿Sí? Estos cuerpos de paz que venían de Estados Unidos llegaron a La Guajira, a muchas partes de Colombia, a la región de la Sierra Nevada de Santa Marta, y se dieron cuenta de eso. Muchos de estos voluntarios de los cuerpos de paz eran muchachos que pertenecían al movimiento hippie de los Estados Unidos, un movimiento pacifista, un movimiento de libertades, pues digamos individuales muy fuertes. Ellos rechazaban la violencia, rechazaban la guerra de Vietnam y el consumo de drogas, digamos dentro del movimiento hippie era pues normal, era alto y lo veían como una actividad pues recreativa. Además, pues por esos años Estados Unidos estaba librando la guerra allá en Vietnam y en ese país y en Camboya y en otras partes, digamos, ¿cómo se llama? El consumo de psicotrópicos era frecuente. Ahí muchos van a ver la imagen de un par de soldados de Estados Unidos en Vietnam consumiendo drogas. ¿Sí? Entonces ellos, digamos, se dieron cuenta que en Colombia había una variedad de marihuana muy buena, digamos, cumplía como con los estándares que ellos pedían. Entonces les parecía buenísimo que acá se diera eso. Mm, Habían muy buenas variedades de marihuana y la marihuana, pues nosotros lo hablamos en clase hace mucho tiempo. La marihuana es un cáñamo, es el cáñamo, cannabis, y pues llegó a Colombia fue en los años 30, en el momento en que pues el país necesitaba diversificar algunos cultivos. Pues, digamos, la marihuana no era vista como algo, digamos, negativo ni nada por el estilo, pero entonces esta gente que llegó de Estados Unidos encontró en la marihuana una alternativa para empezar a hacer negocios porque, pues, digamos, allá en Norteamérica, eh, la marihuana estaba reservada pues para ciertos grupos sociales, como ya les dije, los hippies, algunos grupos de música de soul, de blues, entre algunos clubes de los negros en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y como ustedes pueden ver, entonces empezó el tráfico de marihuana desde Colombia hacia Estados Unidos y al principio en pequeños cargamentos, en una cosita muy, 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 muy pequeña, 2 mulas, 3 mulitas cargadas, burritos cargados con marihuana, pero luego ya la cosa se puso mucho más complicada y ya salían, era toneladas de marihuana y bajaban hasta 100, 200 burros cargados de la Sierra Nevada hacia Santa Marta, esas inmediaciones, y en esas inmediaciones, en esos parajes desolados, pues digamos se llevaba la marihuana hacia los Estados Unidos. Con la gente de décimo nosotros y con la gente de 11 estábamos viendo, ¿cómo se llama? La película Pájaros de Verano, y ahí vimos, digamos, como una recreación en este momento, una fotografía de un periódico de la época en donde la policía vial incautaba 60 millones de pesos de la época, que era una fortuna en marihuana, y 2 personas ahí detenidas en un camión. Entonces, la guerra contra las drogas en Colombia empieza ahí, en ese momento, contra los cultivos de marihuana. Y pues desde ese día hasta hoy, los gobiernos han intentado por todos los medios mm, distintos a la legalización en combatir los cultivos ilícitos. Empezaron con la fumigación, con un muy peligroso químico que traían de Estados Unidos, se llamaba el paraquat. Entonces comenzaron a fumigar la sierra con eso, pero pues digamos, el daño
que hacía era nocivo, no solo con la marihuana, sino con, digamos, pues con todos los cultivos que habían alrededor de la marihuana, pero era algodón, y eso también los dañaba y los afectaba seriamente, ¿sí? Esta nueva actividad entonces generó una nueva clase social emergente, gente que era muy pobre, de un momento a otro se enriqueció, y muchos indígenas guajiros, muchos indígenas que vivían apenas del rebusque en pequeños cultivos, de un momento a otro eran los nuevos ricos, digámoslo así, de Colombia. Se trasladaron a vivir especialmente a Barranquilla, a Santa Marta, y ahí en esas ciudades, digamos, la primera gran guerra que tuvimos acá de narcotraficantes fue la guerra de la familia Cárdenas con la familia Valdeblanques en Santa Marta. Una guerra que duró casi 20 años, terminó en 1990 y esa guerra, digamos, acabó con centenares de miembros allegados, conocidos de las dos familias, de los Cárdenas y los Valdeblanques. Esta gente se enfrentaba a tiros en cualquier momento, porque, digamos, esta plata de la marihuana lo que hizo con ellos fue hacerles comprar viviendas carísimas en Santa Marta, en Barranquilla, carros de último modelo. En ese tiempo, la camioneta Bronco era una camioneta muy conocida, muy usada, y pues ellos empezaron digamos, a comprarlas, crearon una sensación de bienestar artificial en Santa Marta comprando casas muy caras, y ahí en el periódico El Informador ustedes pueden ver cómo empezó la guerra entre ellos, se mataban a cualquier hora del día, en cualquier momento. Mucha gente piensa que digamos, los primeros enfrentamientos así de narcos fueron digamos, en la época de Pablo Escobar, y si ustedes miran ahorita en el diario El Caribe, una imagen que van a ver, encuentran con que desde 1970, 70 y algo, 74, 75, ellos se ponían bombas unos contra otros en sus casas, ¿no? En la casa de los Cárdenas o los Valdeblanques se, ¿cómo se llama? Enfrentaban entre ellos, había tiros, muertos, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, eso fue una guerra muy larga, duró 20 años, e inició pues cuando Toño Cárdenas, un guajiro, asesinó a otro guajiro, era Hilario, perdón, Valdeblanques, porque ellos pretendían a una misma mujer que se llamaba Rebeca Brito, y pues digamos, por culpa de ella, o no por culpa de ella, digamos, por pretenderla entonces, inició la guerra entre ellos. Esta, repito, una guerra muy larga, y los guajiros, la gente que venía de la Guajira, muchos de ellos, que eran indígenas guayú, comenzaron a ser mal vistos, la gente no confiaba en ellos, comenzaron pues una pequeña protesta social allá de personas que no querían venderles las casas o arrendarles las piezas o cosas por el estilo, porque pues les parecía que los guajiros les llevaban problemas. Y es que, como ustedes pueden ver en este momento, hay un montón de titulares sobre cómo era el comportamiento de los guajiros en Santa Marta. Por ejemplo, un grupo vallenato se acercaba a una mesa donde estaban los guajiros tomando, hacían el toque, pues, ¿no? Que llaman en la costa el toque de la canción, luego los guajiros no pagaban, y pues ahí mismo se armaba una balacera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces fue una cuestión, digamos, muy complicada. Esta guerra, repito, acabó con las dos familias, y fue, digamos, ¿cómo se llama? El detonante de una guerra que pues hoy no termina, y que luego iniciaría Pablo Escobar y pues los otros, digamos, los miembros más destacados del cartel de Medellín, del cartel de Cali, del cartel de la Amazonas, Evaristo Porras y toda esta gente. Entonces, como siempre ha pasado, digamos, del negocio de la marihuana había que legalizarla de alguna manera, como llaman en el argot de la mafia, a blanquearla, a lavarla, y una manera pues fue, digamos, incrementando el contrabando, trayendo cigarrillos, licores, electrodomésticos,
vehículos, etcétera. Pero en esa imagen que ustedes están viendo ahorita del Banco de la República, ahí durante el gobierno de López Miquel, pues se permitió el tráfico de dólares en efectivo en una ventanilla que llamaron la ventanilla siniestra. Ahí llegaban desde la costa los traficantes y depositaban millones de pesos en efectivo en esa cuenta. O hacían transacciones de cambio de moneda. Por ejemplo, llegaban con $50,000 de la época, que era pues, mejor dicho, un montón de plata, y los cambiaban por pesos colombianos sin ningún tipo de control fiscal, sin ningún tipo de control, digamos, aduanero, de pago de impuestos, nada. Los funcionarios del banco no preguntaban, sino simple y llanamente hacían la transacción. Eso sirvió para lavar millones de dólares que llegaron del narcotráfico y pues que, digamos, de alguna u otra manera incidieron en la economía del país, ¿no? Para bien o para mal, incidieron de esa forma. Esa bonanza pues solo duró 20 años, ¿ya? Eh, la bonanza pues, digamos, tuvo digamos, toque militar. Ya después cuando la policía y el ejército se dieron cuenta que no se podía de ninguna manera, pues digamos, acabar militarmente con el problema. De todas maneras, hicieron muchísimos operativos en la Sierra Nevada, y pues eso terminó, digamos, afectando la economía de la región. Como les venía diciendo entonces, el ejército, digamos, hizo muchísimos operativos allá en la Sierra Nevada, y esto creó un argot pues muy conocido, que después se va a hacer muy conocido vamos, en la manera de hablar que tenían pues, los narcotraficantes. En la costa, por ejemplo, era muy común ver a alguien que le decían el culupuyú, el culupuyú, y nadie lo entendía, y el culupuyú era simple y llanamente un hombre que llevaba un revólver oculto en sus pantalones, en la parte de atrás, ¿sí? Vestía así de manera extravagante. Los que vieron Pájaros de Verano, los que están mirando ahorita la transmisión, que están en décimo, cuando vimos Pájaros de Verano, como vestía el amigo de Rapayet, que vestía muy extravagantemente, con cadenas de oro, con esmeraldas, con un volver atrás. Ese era el culupuyú. Marero se le llamó al traficante de marihuana, el que, digamos, regularmente se dedicaba a eso. La marihuana se le llamaba marimba. Eso ha pasado, digamos, como hasta hoy. En la costa, así como en Bogotá, digamos, se le dice al que, al que, ¿cómo se llama? Al que consume marihuana o en pequeña escala. En la costa se dice coleto al marihuanero. Ese es un argot que se quedó de la bonanza de la marihuana. En aquel entonces, hace 40 años, en los años 70, pues un billete de 500 pesos era de una altísima denominación. De hecho, era el más alto. Después vinieron los billetes de 1000, que eran de color azul, pero pues para los inicios de la bonanza, los billetes más grandes que dan de Colombia, de pesos colombianos, eran de 500 y de 200 pesos. Entonces, al billete de 500 pesos llamaban el pargo rojo, y cafetero al de 200. Porque si ustedes buscan en internet los billetes de la época, el billete de 200 pesos en la parte de atrás, en el anverso del billete, tenía una persona riendo café. Era como la actividad económica más importante. Entonces a ese billete le decían pues el cafetero. Y el corone era digamos, el éxito que se obtenía en un embarque de marihuana. Entonces, digamos, ese argot después lo van a retomar ya los narcotraficantes de los años 80, que son Evaristo Porras, Pablo Escobar, Leder, todos ellos, y lo van a empezar a usar en sus negocios. La bonanza de la cocaína, ya vamos a ver después en otra clase, pues es más corta, pero es mucho más peligrosa, y va a tener muchas más consecuencias sobre la política y la violencia en Colombia. Ustedes están viendo en este momento, hay dos libros que yo recomiendo
no son ni libros, realmente son artículos un poco extensos. Uno se llama La noche de las luciérnagas, y es un libro muy bueno de José Cervantes Angulo. El tipo escribió este libro ya hace rato, en 1996 creo, y él, digamos, cuenta todo el proceso y todo lo que fue, digamos, el tráfico de marihuana desde la Sierra Nevada hacia el interior del país. Y el otro se llama La memoria de la bonanza marimbera en Santa Marta. Este es un artículo de Esperanza Beltrán, de Álvaro Acevedo y de Luis Martínez. Ellos son estudiantes de la Universidad del Caribe, la Universidad del Norte, creo que en Barranquilla. Ellos escribieron un libro muy bueno que relata digamos, el, el, todo el trabajo que hubo detrás, digamos, de la bonanza de la marihuana. Cómo los pequeños comerciantes de Santa Marta, la gente apenas vivía el rebusque de un momento a otro, digamos, se enriquecieron con este dinero y, digamos, cómo llevaron este negocio, digamos, a las grandes ligas de, del narcotráfico. Para la presentación hay un video en YouTube, yo prometo que voy a subir el link ahorita más tarde para que un video sobre la guerra entre los Valdés y los Cárdenas en Santa Marta, y ustedes van a ver ahí que fue una cuestión muy tenaz. Hay relatos de la gente que en esa época y cómo sortearon esta guerra entre las dos familias, que se volvió de una época que fue la época precisamente de la bonanza de la marihuana en Colombia. Yo espero que esta pequeña sesión les haya gustado. Mi intención era saber cómo se escuchaba, cómo se veía en Facebook. Y si la mayor parte de los comentarios son positivos, voy a empezar a dictar clases así para los grados sexto, séptimo, para todos los grados del colegio, ya pues a partir del lunes, en unos horarios que publicaré, con lo que vamos desarrollando en clase, porque pues hemos hecho un programa ¿cómo se llama? Un programa digamos, de conectividad como, como la cosa es que no hemos podido, ¿cómo se llama eso? Pues no hemos podido tener, digamos, un contacto más, pues, más cercano. Entonces, lo que vamos a hacer es tener como más elementos a partir de eso, a partir de esa, digamos, de esta pequeña experiencia que pues yo nunca había hecho, que era la transmisión